¿Comprar una Nintendo Switch Lite en 2026 es una buena idea o un error costoso? Hoy te voy a contar las razones reales para comprarla y también las razones por las que quizá no deberías hacerlo, ya que todo lo que brilla no siempre es oro. Así que quédate hasta el final y descubre si realmente vale la pena tener una hoy en día. La Nintendo Switch Lite nació en 2019 como la versión más accesible de la familia Switch, más pequeña, más ligera y pensada exclusivamente para jugar en modo portátil. Nada de dock, nada de jugar en la TV. Aquí la idea siempre fue clara, solo tú, la consola y los videojuegos. Y aquí es donde muchos se hacen la gran pregunta: con una Switch normal, una Switch OLED e incluso con alternativas como emulación o las consolas portátiles más potentes, ¿tiene sentido seguir mirando a la Switch Lite en 2026? Para responderlo, veamos lo bueno, lo malo y para qué tipo de jugador vale la pena. Así que empecemos con lo más importante, las razones para comprarla. Número 1. Precio accesible y fácil de encontrar. En 2026, la Nintendo Switch Lite destaca por algo muy claro: su precio, tanto nuevo como de segunda, por lo que es la forma más barata de entrar al ecosistema de Nintendo sin gastar una fortuna. Además, sigue siendo fácil de conseguir, todavía hay stock constante y en tiendas departamentales, en ciertas fechas, es posible encontrarla en ofertas con paquetes de videojuegos. Por eso, si tu prioridad es gastar lo menos posible y aún así acceder a juegos como Zelda, Mario, Pokémon o Animal Crossing, la Nintendo Switch Lite sigue siendo una puerta de entrada muy tentadora. Número 2. Catálogo de videojuegos atemporales. Uno de los mayores puntos fuertes de la Nintendo Switch Lite es su catálogo, y si bien no a todos puede gustarle, en esta consola puedes jugar juegazos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Pokémon Legends Arceus, Animal Crossing New Horizons y muchos más. Y lo mejor es que estos videojuegos no envejecen rápido, son títulos que puedes jugar hoy, mañana o dentro de varios años y seguirán siendo igual de divertidos. Número 3. Ideal para jugar en portátil sin distracciones. La Nintendo Switch Lite fue pensada desde el inicio para jugar en modo portátil, y eso se nota. Es más compacta, más ligera y mucho más cómoda para sesiones largas de juego. La enciendes y juegas, así de simple. Por eso, para quienes juegan en el transporte público, en la cama, en el sofá o fuera de casa, la experiencia es directa y sin complicaciones. Así que si lo tuyo es el juego portátil y quieres una consola enfocada solo en eso, la Switch Lite cumple perfectamente. Número 4. Perfecta como consola secundaria. Si bien la Nintendo Switch Lite puede funcionar como consola principal, también es una excelente compañera para tu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC, ya que a veces muchos gamers prefieren su simplicidad para jugar sin encender todo su setup. Por eso, muchos lo compran no como su consola principal, sino como esa consola para cuando quieren jugar sin complicarse. Número 5. Su capacidad para hacerle magia. Aunque Nintendo no lo promocione, todos sabemos que es su principal razón de compra. Sin embargo, esa ya es otra historia. Hasta este momento, ¿qué tal te va pareciendo la Nintendo Switch Lite? Seguro muy interesante, pero como siempre pasa en tecnología, no todo es tan bonito como parece. Así que antes de decidir si realmente es para ti, pasemos a las razones por las que la Nintendo Switch Lite podría no ser la mejor opción. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. No se puede jugar en modo TV. Este es el punto más obvio, pero también el más importante de aclarar. A diferencia de la Switch normal u OLED, la Lite solo funciona en modo portátil. No puedes conectarla al televisor ni usarla para jugar en pantalla grande. Eso significa que si en algún momento quieres jugar con amigos en el sillón, compartir pantalla o usarla como consola familiar, simplemente no es posible. Por eso, si buscas una experiencia híbrida completa, deberías evitar la Switch Lite desde el inicio. Yo recuerdo que la primera vez que quise comprar una de estas consolas, evité la Lite por esta razón, ya que mi objetivo era pasar tiempo con mi familia jugando Mario Party y otros juegos cooperativos. Sin embargo, luego me tocó trabajar lejos de donde vivo y pasaba más tiempo en el bus de la empresa que en casa, por lo que la Lite salvó allí mi vida, ganándose mi cariño al evitarme el gran aburrimiento de estar atrapado en el tráfico. Número 2. Controles integrados sin posibilidad de separarlos. En la Nintendo Switch Lite, los controles están completamente integrados a la consola. Esto significa que no puedes retirar los Joy-Con ni reemplazarlos fácilmente. Si alguno presenta fallas con el tiempo, como el famoso drift, la solución no es
es tan simple como cambiar un control, muchas veces implica reparación técnica o incluso dejar de usar la consola por un tiempo. Por eso, aunque es una consola cómoda y compacta, esta decisión de diseño le quita flexibilidad frente a otros modelos de Switch. Y esto es algo a tener muy en cuenta, ya que tengo muchos conocidos que han sufrido de este problema y me ha tocado verlos buscando por un servicio técnico en el centro de la ciudad. Sin embargo, varias veces el costo de reparación ha sido tan caro que han preferido comprar otra consola o utilizar un mando externo. Así que, si eres consciente de que posiblemente le des un mal cuidado, trata de elegir otro modelo, ya que reparar los Joy-Con no es tan fácil como comprarlos. Número 3. Pantalla pequeña. La Nintendo Switch Lite tiene una pantalla de 5.5 pulgadas, que cumple bien para jugar en portátil, pero para algunos es incómoda, y pueden tener razón, ya que en videojuegos con mucho texto, interfaces cargadas o mapas detallados, la experiencia no es muy buena, sobre todo si juegas por varias horas seguidas, razón por la que si tienes problemas de vista, prefieres pantallas grandes o disfrutas más los juegos con detalles visuales, este punto es algo que definitivamente deberías tener en cuenta, aunque bueno, a algunos les gusta que la pantalla sea pequeña por la practicidad y no tienen inconvenientes con el tamaño de lo que se muestra, pero cumplo con avisarte. Número 4. Los controles no son los más cómodos. Para sesiones cortas, funciona bien. Sin embargo, para sesiones largas, o peor aún, si tienes manos grandes, prepárate para sufrir, ya que los controles son pequeños y puede generar cansancio en las manos con el tiempo. Y algo que muchos no mencionan es que si juegas de forma recurrente de manera incómoda, esto genera dolores o tensiones, que si no se tratan, pueden afectar tu vida diaria. Te lo digo porque me ha pasado, no jugando con esta consola, pero te dejo el dato para que dejes de hacerlo si lo estás haciendo, ya que al final llega a ser perjudicial, así que cuida tu salud. Número 5. Si probaste una pantalla mejor, será difícil volver atrás. Este es un punto que me han comentado más que nada amigos, ya que yo la verdad soy un chico de gustos sencillos y no me hago tantos problemas por esto. Sin embargo, el reclamo es válido. Si bien la pantalla de la Nintendo Switch Lite cumple, una vez que pruebas una Nintendo Switch OLED o bienes de pantallas de mejor calidad, la diferencia visual es muy evidente. Incluso sé de casos que personas han dejado su Switch Lite empolvándose por esta razón, lo cual es algo fuerte. Hashtag no al maltrato de Switch Lite. En conclusión, ¿vale la pena comprar una Nintendo Switch Lite en 2026? Si buscas una consola económica, portátil, con un catálogo atemporal y perfecta para jugar sin complicarte, la Switch Lite es perfecta. Sin embargo, si quieres jugar en la TV pero tampoco gastar demasiado, mira el siguiente video y descubre una de las mejores consolas que puedes comprar desde $120. Curioso, dale click y no te la pierdas.